Bien, buenas tardes. Empezamos nuestro curso de estadística. Hoy vamos a ver la unidad 1. En esta unidad vamos a interpretar y a utilizar conceptos básicos en estadística. Vamos a organizar un conjunto de datos en tablas de frecuencia. Empezamos por definir qué es una estadística. ¿Qué es la estadística? Pues la estadística simplemente es una rama de las matemáticas que se encarga de recopilar y organizar datos para analizar un fenómeno y prever situaciones de este fenómeno en el futuro y para mejorar aspectos que sean negativos. El manejo de datos. Los datos se recopilan en forma de encuestas o por entrevistas. Para el manejo de datos es importante aclarar los siguientes significados. El primer significado, o la primera definición, población o universo. La población es un conjunto sobre el cual se le realiza el estudio. Los elementos de este conjunto pueden ser personas, objetos o sucesos. B. La muestra es un subconjunto de la población. Es una pequeña muestra de un grupo total, de un grupo grande, pero que representa todas las características del mismo grupo. En otras palabras, pues es un subconjunto representativo de la población o del universo. Datos. Datos. Es cada una de las respuestas obtenidas en la entrevista. Tablas de frecuencias. Las tablas de frecuencias es una expresión gráfica mediante la cual se puede conocer la repetitividad de una serie de datos. Estas tablas de frecuencia nos permiten analizar el fenómeno mediante gráficas. ¿Cómo se comporta ese fenómeno? Un ejemplo claro para identificar población, muestra, datos y frecuencia. Dice, en el Colegio Fernando Mazueta Villegas, jornada tarde, en una clase de 40 alumnos del grado 10.1, se obtuvieron las siguientes notas. Las notas van de 1 a 5. Así. Las siguientes notas. 40 alumnos. Aquí hay 4 filas y 10 columnas, o sea, 10 por 4, 40. A cada alumno se le preguntó la definitiva de esa materia. Y aquí están las notas. Entonces, ahora vamos a ver en el ejemplo el significado de cada término que se vio antes. Población. Dice que es el conjunto grande. En este caso, en la población, serían todos los alumnos del Colegio Fernando Mazueta jornada tarde, que son como 2.000 alumnos. Muestra. Muestra, pues es el grupo, es un pequeño subconjunto de la población. En este caso sería un grupo de alumnos del grado 10.01. El tamaño de la muestra son 40 alumnos, los que conforman el grupo. Datos. Los datos son todas las notas obtenidas por los muchachos en esa materia. Bien, para analizar cómo es el rendimiento académico en la materia y poderla comparar con otros grupos, es necesario hacer
una tabla de datos, hacer una tabla de datos y hablar de frecuencias. Dentro de estas frecuencias tenemos la frecuencia absoluta, la llamamos F, y la frecuencia relativa, que la vamos a llamar F sub R. La frecuencia absoluta, F, se define como el número de veces que se repite cada dato. Y la suma de todas esas frecuencias absolutas me tiene que botar el número de la muestra, el tamaño de la muestra, que serían 40 alumnos. Por ejemplo, la nota 1. La nota 1 se repite 6 veces, miremoslo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, frecuencia relativa. La frecuencia relativa se define como la relación entre la frecuencia absoluta y el número de datos. Así, frecuencia relativa es la frecuencia absoluta sobre n. Para el ejemplo de la nota 1, la frecuencia relativa sería entonces, la frecuencia absoluta de 1 es 6, que sería 6 sobre 40, hacemos la división, me quedaría 0.15, sería la frecuencia relativa. Esto lo podemos reducir en la siguiente tabla. Entonces, datos. La menor nota es 1 y la mayor nota es 5. Miremos. 1, 2, 3, 4 y 5. Frecuencia absoluta. Las veces que se repite cada dato. Entonces uno va hasta acá y empieza a mirar. ¿Cuántas veces se repitió la nota 1? Y vemos que la nota 1 se repitió 6 veces. Esa es la frecuencia absoluta para la nota 1. Para la nota 2, la frecuencia absoluta es 8. Solamente voy a hacer este 2 para el 2. Miramos acá. 2. 1. Aquí no hay el 2, no hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, para la nota 2, la frecuencia absoluta es 8. Así hacemos con el resto. Para la nota 3 es 11. Para la nota 4 es 8. Para la nota 5 es 7. Si yo sumo todas las frecuencias absolutas, me tiene que botar 40. Y me suma 40. Frecuencia relativa, que sale de la división de 6 sobre 40. Desde 6 sobre 40, 0,15. 8 sobre 40, 0,2. 11 sobre 40, 0,27. 8 sobre 40, 0,2. 7 sobre 40, 0,17. Cuando uno suma todas las frecuencias absolutas, tiene que arrojar 1 o aproximadamente 1. Por ejemplo, 0,99. 0,99 aproximadamente es 1. Con la tabla de frecuencias, en el futuro vamos a mirar, vamos a ver cómo se comporta la materia, cómo se comportan los alumnos con ciertas materias. Por ejemplo, 11 personas sacaron 3, 7 personas sacaron 5, 6 personas sacaron 1. Más adelante sería ver qué porcentaje tiene cada uno de estos. Bien, el taller es el siguiente. Dice, para cada uno de los siguientes ejercicios, decir, ¿cuál es la población? Identifique la población, identifique la muestra, el tamaño de la muestra y la tabla de datos. Y establezca una tabla de frecuencias. Desde el primer ejemplo dice,
ejercicio propuesto, perdón. En un centro educativo, en un centro deportivo, se tomó el grupo de atletismo. Se tomó el grupo de atletismo de 20 integrantes y se les tomó el peso en kilogramos. Así, tiene que haber 20 datos. Esto en kilogramos. Tiene que determinarme la población, la muestra, el tamaño de la muestra y la gráfica, y la tabla de frecuencia absoluta y frecuencia relativa. El segundo ejercicio dice, de los siguientes números que corresponden a las estaturas de ciertos estudiantes del grado 10.1 jornada del Colegio Fernando Mazuera Villaga. Estas son las estaturas. Tercero, como actualmente se está jugando el campeonato profesional de la Copa Betplay, investiga los goles anotados hasta el momento por los diferentes grupos o equipos. Creo que son 36 equipos, son 36 datos, hasta la fecha que usted haya investigado. Muchas gracias. Buena tarde.